Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Que aburrido, le empieza a dar vueltas, perdió su libertad. Bueno, hay otro tipo y aquí ya vamos metiéndonos en los aspectos bíblicos. Hay otro tipo de prisiones que se va ampliando un poco más. Digamos, aquí tenemos Pavón, sí, ya puso aquel zona 18, ahora pero es para poner un ejemplo, hermano, ¿verdad? ¿Me está dando a entender? Espero que sí. Pongamos aquí, bueno, ya está la domiciliaria. Entonces, hay prisiones en donde lo que se vuelve prisión es una ciudad. ¿Se recuerda usted de Simei? Simei fue aquel cliente que maldijo a David. Cuando David iba por el torrente de Cedrón, iba llorando porque Absalón, su hijo, lo había traicionado y lo quería matar. Y entonces él iba llorando por el torrente de Cedrón y Simei le tiraba tierra y le decía: fuera, hombre sanguinario, como tú le hiciste a Saúl, así te hace tu hijo hoy, y Jehová te lo está pagando. Y lo maldijo. Entonces cuando David regresó, Simei le fue a pedir perdón y David lo perdonó. Pero antes de morirse, David le dijo a su hijo Salomón, le dijo: mira Moncho, le dijo. Así le decía cariñosamente, hermano. Y le decía: mira, Monchito, con la sabiduría que tienes, no vas a dejar que bajen las canas de este hombre al Seol en paz. Vas a usar de tu sabiduría para que Simei pague lo que me hizo cuando yo iba huyendo. Amén, le dijo Salomón, y entonces lo puso en prisión. Pero no lo puso en una prisión de estas, como Pavón o domiciliaria ni preventiva, sino que le puso una ciudad por prisión. Y la ciudad era Jerusalén y lo llamó. Si quiere, lo miramos. ¿En dónde estará eso? Creo que está en el segundo, vamos a ver. Perdón, primer libro de Reyes, el capítulo 2. En el versículo 36. Muchas gracias, hermano. Aquí está. Dice: después el rey envió a llamar a Simei. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 36. Y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén. Vive ahí y no salgas de ahí a ninguna parte. Porque el día que salgas y pases el torrente Cedrón, ten por seguro, sin duda, que morirás. Y tu sangre recaerá sobre tu cabeza. Mire, qué astucia, hermano, la que tenía este hombre. Porque si él lo mataba solo así, la sangre de Simei iba a caer sobre su cabeza. Pero si él le pone un límite y le dice: yo te voy a perdonar la vida, pero tú, por lo que le hiciste a mi padre, vas a vivir en tal y tal lugar. Ahí fue donde maldijiste a mi papá. Hasta ahí vas a poder llegar, no vas a llegar más allá. El día que salgas de ahí te vas a morir y tu misma sangre va a ser sobre ti. Esa era prisión en una ciudad. Pero oiga lo que pasó. Entonces Simei dijo al rey: la palabra es buena. En guerra avisada no hay muertos, hermano. Como ha dicho el rey mi señor, así lo hará tu siervo. Y vivió Simei en Jerusalén muchos días. Pero aconteció al cabo de 3 años que 2 de los siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat. Le avisaron a Simei diciendo: aquí tus siervos están en Gat. Simei se levantó, ensilló su asno y fue a Gat a ver a Aquis para buscar a sus siervos. Fue pues Simei, trajo a sus siervos, pero informaron a Salomón, verso 41, que Simei había ido de Jerusalén. Y había ido y vuelto. Entonces lo mataron. Así, y colorín colorado. Se lo descabecharon a Simei. ¿Por qué? Porque él tenía una prisión en una ciudad. Y cuando salió y regresó, la prisión se convirtió en muerte. Ahora le voy a decir otra cosa. Había otra prisión que también es una ciudad, dejémoslo ahí, que eran las ciudades de refugio. Cuando una persona cometía un crimen, iba a una ciudad de refugio y mientras el sumo sacerdote viviera,
esa persona tenía que estar en esa ciudad de refugio. Hasta cuando el sumo sacerdote muriera, esa persona podía salir. Si esa persona salía de la ciudad de refugio, el vengador de la sangre, porque había alguien que vengaba al pariente que había muerto, lo mataba y quedaba sin culpa. Bueno, está muy bonito eso, hermano Sergio, pero ¿cuál es lo práctico? Dirá alguien. Ahorita le voy a decir lo práctico, que está más cardíaco de lo que usted se imagina. Entonces, como ya hay cárceles así conocidas, ¿verdad? Pavón, domiciliaria, zona 18 y una ciudad, renunciamos, reprendemos y rechazamos, ¿verdad? Hay otra forma de cárcel, que es un planeta. Entonces pongamos ahí, hermano. Hay una cárcel del cuerpo, que es un planeta. Entonces aquí viene lo tremendo. Porque nosotros estamos en una cárcel, porque nosotros no podemos salir de este planeta. Nosotros no podemos salir de este planeta. Y entonces, si no podemos salir de este planeta, nos podemos movilizar dentro del planeta de la misma manera como un preso se puede movilizar dentro de la cárcel, pero no puede salir. Y a algunos presos les dan oportunidad de salir cuando los van a juzgar y regresan otra vez a la cárcel, o cuando van a hacer algún trámite, se van y regresan. Y de la misma manera, porque yo ya sé que usted está pensando, ay, los que se fueron a la luna, ¿qué? Sí, pero ¿y dónde están los que se fueron a la luna? ¿En la luna? ¿Se escaparon de una vez? No, están aquí. Y eso es algo tremendísimo, hermano, porque los únicos que se escaparon de esta tierra, los únicos que les quitaron de cárcel esta tierra, es Elías y Enoc, conocidos. Sugeridos está Pablo y Juan y otros más. Pero oiga cómo, si usted me acompaña al libro de Hebreos en el capítulo 11, oiga cómo dice que Hebreos capítulo 11, y en esta está condenado todo el hombre, toda la humanidad, a que se quede en esta cárcel. Por eso cuando Jesucristo vino, Él vino a libertar a los cautivos y a dar apertura de cárcel a los prisioneros. Aleluya, démosle un aplauso a Jesús, hermano. Jesucito es lindo, hermano. Aleluya, muy bien. Dice, verso 5 del capítulo 11 del libro de Hebreos, dice: por la fe Enoc fue trasladado a los cielos. Lo sacaron del planeta Tierra, lo sacaron de la cárcel, para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Entonces, hermano, cuando a alguien lo declaran libre de esta cárcel, uno se puede ir a saber a dónde, hermano. Uno puede movilizarse por las Pléyades, Orión y por todos esos lugares. Puede uno movilizarse porque ya no está prisionero. Por eso usted mira, digamos, esas películas de ciencia ficción, Viaje a las Estrellas, The New Generation. Esa amiga. Mire, pues, usted mira que ellos viven en el espacio sideral. Y eso se va a hacer un día. Y hay gente que anda en los espacios interestelares. Hay gente, y tal vez hasta humanos, porque la Biblia dice que esos son guardianes y no de la bahía, sino que guardianes del universo. Son guardianes del universo que andan por todos los confines del cielo, de los cielos, no del cielo, de los cielos, del cosmos. Ahí andan ellos. Y en naves, hermano Sergio, yo no sé si en naves, tal vez sí, porque la Biblia dice que cuando vinieron a traer a Elías, se lo llevó un torbellino, pero que habían carros de fuego. Y si habían carros de fuego, eso es saber de dónde venían. Por eso el fenómeno ovni, que para toda la gente los pone así temerosos, yo no sé por qué, es una tremenda realidad. Muchos de ellos son diabólicos que creen que se le escaparon, porque hay delincuentes, así como hay delincuentes encarcelados, hay delincuentes afuera, ¿verdad? Entonces también hay delincuentes que ya están metidos en la tierra
pero hay otros delincuentes que andan en los espacios interestelares. No, si hoy vine galáctico yo, hermano. Aleluya. Entonces, hay algunos, digamos allá en Pavón, cuando usted entra, si es varón, le ponen un sellito y lleva cincho. Pero los presos no tienen cincho, ni sello. Entonces no pueden salir. Pero póngale que alguien le entra un cincho a alguien por ahí, se va, se escapa de alguna manera. Se pueden escapar personajes. Entonces, cuando hay gente que podría entrar y por un accidente no salir. Y fíjese usted que los hijos de Dios venían sobre la tierra. Y se metían a la tierra y empezaban a ver un montón de cosas. Cuando el Señor le preguntó al diablo en el libro de Job, ¿de dónde vienes? El diablo le contestó, yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces el diablo se podía meter en la prisión y se podía escapar. Porque la voluntad de Dios era que él estuviera en libertad mientras se llega el juicio de lo que está y se llega a la conclusión de lo que está determinado sobre él. Porque para eso van a pasar tiempos, ya solamente cuestión de tiempos. Pero él se metía a la cárcel. Pero hubo unos hijos de Dios que se metieron a la tierra y ya no pudieron salir. La Biblia lo dice en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Acompáñeme así rápidamente, porque yo no estoy hablando. Hermano, usted va a decir, uy, el hermano Sergio, peor si se puso a ver la Guerra de las Galaxias hoy en la tarde y por eso nos viene a hablar todas esas cosas. No, hermano, no. Aunque a mí me gusta mucho la ciencia ficción, porque no solamente es ficción, hermano. Tiene cosas bien tremendas, bien tremendas. Bueno, pero miremos acá. Entonces dice en el capítulo 6, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijos. Entonces los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Déjeme parafrasearlo. Descendieron a la tierra y tomaron dentro de ellas mujeres de las que le gustaban. Entonces se quedaron aquí cautivados. Esos hijos de Dios dejaron de ser hijos de Dios, se quedaron en la tierra. Por eso nosotros tenemos visitantes en la tierra que cuando descienden y pierden su dignidad, se quedan prisioneros en la tierra. Por eso los incas, por ejemplo, fíjense que estábamos platicando con el pastor de Perú, hermano Jaime, que ya se fue, y estábamos platicando y ellos están muy empapados de su historia, de su cultura, desde luego, así tiene que ser, ¿verdad? Así como usted les puede explicar a todos los que vienen acerca de los mayas y usted sabe dónde fue su origen y cuándo se extinguieron y también sabe por qué se desaparecieron y cómo hicieron la ciudad en medio de la selva llevando piedras tan pesadas, cuál fue el medio de transporte, ¿verdad? Muy bien. Entonces este hermano me empezó a hablar y me dice, hermano, fíjese que esto es bien tremendo, porque los españoles que vinieron a conquistar a los incas eran un puñado de hombres que ya estaban cansados porque se habían atravesado toda la selva, ya venían diezmados por enfermedades que ellos no conocían. Las municiones casi se les habían terminado, y eran un puñado de hombres, y de repente se encuentran con el gran imperio inca, hermano, de personas que eran tremendas. Porque, bueno, hay muchas cosas que hablar, pero no voy a perder mucho el tiempo en eso. Lo único que le quiero decir es que cuando los incas llegaron, vieron a los españoles. La tez de los españoles obviamente era blanca y algunos eran rubios. Entonces se rindieron porque ellos estaban esperando el regreso de una raza blanca. Rubios que los habían visitado hacía miles de años y que habían prometido regresar para volverlos a enseñar. Y de ellos se piensa que fueron los que hicieron el Machu Picchu y los que hicieron las líneas de Nazca, hicieron todas esas cosas. Entonces hay seres inteligentes que han descendido a la tierra y no se han podido ir. Hay uno que le dicen en Sudamérica la orejona de Venus, que murió en la tierra.
y que dicen que venía de Venus. Bueno, pero no, ya basta de eso, por favor, hermano. Tengo que hablar de las otras cárceles. Pero lo que yo le quiero hacer ver a usted es que nosotros estamos en esta tierra y que entonces estamos en una cárcel. Y que si estamos en una cárcel no es injustamente, sino que venimos o a rescatar a alguien o a pagar los elotes que nos habíamos comido. La Biblia nos narra de un José que estuvo injustamente, inmerecidamente, podríamos decir, en la cárcel. Entonces, nosotros estamos en un gran planeta, hermano, que no hay modo que conozcamos, pero es una cárcel, y la tumba es otra cárcel. Pero note usted que se muere la gente y se queda aquí, encarcelado. Sí, acompáñame en Génesis, así rapidito le voy a leer otro versículo. Ahorita voy a ir a la cárcel del espíritu. De último voy a dejar la del alma, porque yo creo que aquí van a haber un montón de preguntas y tal vez ustedes me ayudan con el tiempo. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, estoy bien, llevo 5 minutos, dice el hermano. Capítulo 2 del libro de Génesis dice en el versículo 7, dice: el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a lo que estamos leyendo. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí al hombre que había formado. Un momento. O sea, aquí viene una pregunta. ¿En dónde lo formó? ¿En dónde lo formó? Mire, hermano, Dios sacó de la tierra, hizo al hombre y le sopló aliento de vida. Después puso un huerto, un Edén en la tierra, y después colocó al hombre en la tierra, en el Edén. Entonces, ¿dónde estaba el hombre? En su mano, en los cielos o en algún lugar. Pero el hombre fue tomado de la tierra, pero no fue hecho en la tierra. Como que si Dios, mire, hermano, como que si Dios hubiera hecho, bueno, este es el hombre, y dice, ok, lo voy a hacer. Pero ¿dónde la pongo? Porque esta tierra está muy mal. Ya sé, lo voy a poner en este pañuelo. Ahora ya está en condiciones. Y lo pone, ¿me vas a entender? Entonces el hombre fue tomado de la tierra, pero fue hecho de la tierra, pero no fue hecho en la tierra. Entonces fuimos metidos, así fuimos todos, fuimos metidos en la tierra. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que como teníamos partículas de tierra, hasta hay un investigador que dice que los 14 minerales que se encuentran en la tierra también se encuentran en el organismo del hombre. Tierra, y son los mismos. Entonces volvemos a la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces vuelve uno, pero porque es cárcel. Rápidamente, miremos ahora la cárcel del espíritu. Vámonos aquí. Ya vamos a ver las cárceles del alma, no se me desespere. Bueno, me voy a apurar con estas. Es que esto era necesario para poderle explicar. Ok, entonces el espíritu es distinto. Porque resulta que nosotros vivíamos en los cielos y de repente descendimos a la tierra como en una nave. Fuimos acogidos en un cuerpo que se estaba formando. ¿Qué cálculo el que ha de tener Dios, hermano? ¿Verdad? Para decir, los que le sirven a Dios, para decir, ahorita, espíritus, ahorita, vayan, porque sabe, entra el espíritu al cuerpo. El espíritu entra en el cuerpo en el momento de la concepción.
Cuando un esperma está penetrando en el óvulo, en ese momentito, ya Dios tiene preparado un espíritu para soplarlo. Y entonces, es eso que acaba de suceder ahí. Ya tiene espíritu, alma y cuerpo en desarrollo. Por eso el aborto es penalizado por el Señor. Por eso es un crimen el aborto. Por eso, porque está matando a un ser que ya le dieron espíritu y que ya tiene cuerpo y que ya tiene alma. Pero de aquí que se lo expliquemos a las personas que están en pro del aborto, hermano, primero nos volvemos monos, ¿verdad? Ah, qué tremendo, hermano. Entonces, en ese momentito llega el espíritu. Ahora, ¿a dónde llegó el espíritu? Pongámoslo ahí, hermano. El espíritu llega en ese momento a una vasija de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces ponerle ahí vasija de barro. Vasija de barro. Cuando nuestro espíritu desciende a su primera habitación. Espero no confundirlo con esta cárcel y la otra. Ya vamos a platicar. Mire, hermano, esto es maravilloso, fíjese. Ahora que yo lo miro así, digo, aleluya. Mire qué evangelio el que tenemos nosotros, hermano. Bueno, toda la cristiandad tenemos este evangelio. Lo que pasa es que uno lo quiere solo a la mitad. Pero yo no, yo lo quiero completo. Muy bien. Vasija de barro. Ese es el paso número 1. Pero resulta que como nosotros no somos bien portados, usted cuando era muchachito, hermano, era salvo. Usted, si se hubiera muerto de 5 años, se hubiera ido al cielo. Aunque usted era una astilla, pero todo el mundo lo hubieran aceptado en el cielo. Con alguna, Dios hubiera dicho, bueno, solo hagan algunas advertencias porque entre. Porque hay unos muchachitos que son tremendos, pero son salvos. Si se mueren, se van al cielo. Eso no hay problema. Si se realiza un aborto, el espíritu, el alma y el cuerpo de ese aborto regresa a los lugares de Dios. El espíritu regresa a Dios que lo dio. El alma y el cuerpo se lo llevan a ciertos lugares para que alcance las estaturas adecuadas, porque en el día del Señor los abortos van a ser resucitados. Por eso, si usted, hermana, perdió algún niño cuando tenía 2 meses de embarazo y perdió el niño, ese niño es un ser, es una personalidad, es una persona. Cuando usted sea transformada o resucitada, usted va a ver a ese niño. Lo va a ver y se le va a hacer, mamita, ya veniste, le va a decir él. ¿Y vos quién sos? Le va a decir, soy tu hijo. ¿No te acordás que por andar moviendo muebles y todo, pero aquí estoy, ya te perdoné, ¿oíste? Y si fue un aborto provocado en el tiempo de ignorancia, también se le va a aparecer y la va a perdonar. No hay pena, le va a decir, aquí ya te perdoné, aquí no hay amargura. Aleluya. ¿No le da alegría a eso, hermano? Aleluya. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Bueno, entonces usted empieza a caminar en el Señor. No. Usted empieza a caminar como niño salvo. Y un día llega al conocimiento del bien y del mal. Entonces su espíritu, que venía vivito y coleando desde arriba, se muere. Entonces usted, pongámosle aquí paso número 1, hermano, y aquí 2. Usted se convierte de una vasija a un sepulcro, porque los sepulcros contienen muertos. Entonces toda la gente que anda allá por la calle,
y que no ha resucitado en Cristo Jesús, no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, y el Espíritu de Cristo no ha vivificado su espíritu, son sepulcros porque llevan un muerto adentro, aunque sean religiosos. Por eso Jesús le habló duro a los fariseos. Les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son humanistas y también son legalistas. Les dijo: ustedes quieren hacer ver por medio de la religión como que si estuvieran vivos, pero están muertos. Y como están muertos, entonces son sepulcros. Hay un montón de religiosos de todas las religiones, evangélicos, católicos, bahá'í, de todas las religiones. De todas. Si es que hay una religión por ahí que se llama bahá'í, ¿verdad? Entonces, que son muertos en vida. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a unos señores: dejad a los muertos que entierren a sus muertos. Porque hay muertos y muertos vivos. Sepulcro. Pero un día, usted ya estaba bien muerto, hermano. ¿Se acuerda cuando usted estaba muerto? Qué vidita, ¿verdad? Horrible, hermano. Un día oyó la voz: Lázaro, ven fuera. ¡Aleluya! Démosle un aplauso fuerte al Señor. Oyó la voz: Lázaro, ven fuera. Y usted resucitó. Entonces usted ya no podía ser un sepulcro. Pero ¿cómo salió Lázaro? Atado, ¿verdad? Y oiga cómo dice esta Biblia de las Américas en Isaías capítulo 61, en donde leímos inicialmente. Dice: y liberación a los prisioneros. ¿Cuántos tienen Biblia de las Américas? Lea la notita que tiene ahí en el número 3 y me dice cómo dice literalmente. Apertura a los atados. Así dice la Biblia de las Américas. Literalmente este pasaje no dice liberación a los prisioneros. Yo no sé por qué lo tradujeron así ellos, pero dice apertura a los atados. Entonces nosotros salimos vivos pero atados. Entonces nos convertimos, fíjese, de vasija de barro nos convertimos en sepulcro, y de sepulcro nos convertimos en cárcel. Ya vivos, pero cárcel ¿de qué? Nosotros, este cuerpo, hermano. Así que el pobre espíritu doblemente amarrado, porque en la tierra, que es una cárcel, y en el cuerpo, que es otra cárcel. Por eso tenemos que darle un buen trato a nuestro espíritu humano, hermano. Entonces nos convertimos en cárcel. ¿Por qué? Porque entonces nuestro espíritu nuestro espíritu está aprisionado por nuestro cuerpo. Pero cuando la gente llega a tener buena conducta en las prisiones estas, les dicen: va pues, le voy a dar permiso a algunos prisioneros, que les dan permiso para que se vayan a su casa y regresan. Algunos prisioneros, ok, les vamos a dar permiso, y se van. Solo los tienen bien controlados y regresan. Fíjese qué confianza la que tienen. Bueno, allá en el tiempo de Ubico había un prisionero que se escapaba de la cárcel. No se escapaba, sino que lo dejaban que se fuera. ¿No se recuerda de ese prisionero? Le decían Tata Dios, que era un malvado, hermano. Ese salía para matar gente y después regresaba. Famoso eso, ¿verdad? ¿Cuántos sabían de eso? Ay Dios, hermano. Entonces es que yo no había nacido en ese tiempo, dice usted. No sé, yo tampoco, pero no me lo cree. ¿Qué pasó, hermano? Yo tampoco. Lo que pasa es que de vez en cuando hay que leer, hombre, la historia de Guatemala. Muy bien.
Entonces, ese prisionero salía de la cárcel y entraba otra vez. Entonces, si nuestro espíritu es prisionero de esta cárcel que es el cuerpo. Le voy a dar el versículo donde dice que somos prisioneros. Acompáñenme a Hebreos en el capítulo. Porque algunos dirán, está muy bien, está lógico lo que me está diciendo, pero ¿dónde está en la Biblia? Con mucho gusto se lo muestro, hermano. Si aquí no nos guiamos por la lógica, sino que por el Espíritu. Versículo 1, 2 y 3 del capítulo 13 del libro de Hebreos. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ahí algunos sin saber los hospedaron ángeles. Un momento, hay ángeles. Hay dos clases de ángeles. Hay ángeles que no podemos distinguir que son humanos, y hay otros que sí se distinguen que son sobrenaturales. Entonces esos ángeles que no se puede distinguir que son humanos son los que llegaron a Sodoma y Gomorra. Yo le conté la vez pasada a usted de unos ángeles que llegaron a rescatar a una persona y le hablaron a un hermano profeta y le dijeron, nosotros somos los ángeles que rescatamos a Lot de la ciudad de Sodoma. Y queremos que le hables a fulano de tal que se está metiendo demasiado en Sodoma, porque a saber si lo vamos a poder salvar. Le dijeron, y con experiencia, a saber cómo estará el hermano, cómo estará metido, que ángeles con experiencia, con buen currículum vitae, dudan si lo van a poder salvar. Bueno, entonces acordado, oiga esto. Acordaos de los presos, como si presos con ellos, y de los maltratados. ¿Por qué? Porque vosotros también estáis presos. Estoy parafraseando porque ahí lo que dice, vosotros también estáis en el cuerpo. Entonces el cuerpo es una cárcel. Entonces por eso es que Pablo se salía del cuerpo, de la cárcel, porque tenía buena conducta. Entonces lo dejaban que saliera. Y él decía, por la voluntad de Dios, mi espíritu con vuestro yo, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, hago lo que tengo que hacer y vamos a entregar a Satanás. Como no había KLM ni Iberia para ir allá donde el hermano Samuel, ni habían otras líneas aéreas, entonces lo que hacían era que se salían del cuerpo, el espíritu. Entonces esta cárcel dejaba de ser cárcel. Qué tremendo, hermano. Vámonos rápido. Entonces aquí, número 4. Número 4. De cárcel, cuando ya es demasiada buena conducta y usted de una vez se vuelve tabernáculo. Entonces viene el apóstol Pablo, y si me acompaña a 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, oiga lo que dice. Dice, porque sabemos que si el tabernáculo terrenal, que es nuestro cuerpo, 2 Corintios 5:1, es destruido, tenemos un edificio, un palacio, una casa no hecha por manos en los cielos. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que mire, pasamos a ser de cárcel a tabernáculo. Entonces en el tabernáculo es una casa en donde habita uno, pero donde también habita Dios. Y hay presencia del Santísimo, del lugar santísimo en uno. Y número 5 sería, quisiera que tal vez le dieran un micrófono a los hermanos allá abajo para que pudiéramos platicar de lo que sigue, hermano. Número 5 es un palacio. Por eso cuando cantamos, un palacio tengo yo más lindo que el sol. Ese no es un palacio, no va a creer usted que palacio como el de Blancanieves. No, hombre. Y los 7 enanos, ¿va usted? No, hombre, olvídese. Ese va a ser, esa es nuestra morada celeste. Ese va a ser nuestro cuerpo celeste. Ahorita tenemos un cuerpo terrestre. Aleluya. Esta cárcel, mire pues, esta cárcel
es el cuerpo terrestre. ¿Ok? Este tabernáculo es el cuerpo espiritual y este palacio es el cuerpo celestial. Con esta cárcel se ministraba en el atrio, con esta en el santo y con esta en el santísimo. Ok, muy bien, sigamos acá. En el sepulcro no se puede ministrar. Los muertos no alaban a Dios, ¿verdad? Diga amén, pues. Aleluya. Muy bien. Dejémoslo hasta ahí, hermano. Ahora que vengan las preguntas. ¿Y el alma, hermano? Va, pues está bueno. Me lo conozco yo a usted, ¿verdad? Ya voy a finalizar, hermano. ¿Cuánto llevo tú? Bueno, ya me está llegando el tiempo. Ok, entonces existen cárceles del alma. Esas cárceles, digamos, si podemos ver allá abajo, hermano, Hechos capítulo 8, en el versículo, me parece que es 23, tenemos una cárcel del alma. Oiga, entonces hay cárceles del cuerpo, hay cárceles del espíritu y hay cárceles del alma. Yo solo se las digo porque si usted quiere ser libre, ya sabe lo que tiene que hacer. 8:23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad. ¿Estás leyendo? 8:23. ¿Pero qué Biblia? Reina Valera. Ok. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ah, entonces hay una prisión que es la prisión de maldad. Pongámosle aquí, hermano. Pongámosle prisión de maldad. Eso es estar unido en un yugo de iniquidad. Eso ni siquiera es pecado, sino que el alma de uno entonces, porque mire, estamos hablando de Simón el Mago. Ahora, Simón el Mago, ¿era cristiano, sí o no? No, dice el hermano y agrega, creo yo. Muy bien, hermano. ¿Y usted qué piensa? ¿Sí? Sí, aquí no nos vamos a pelear, hermano. Es simple y sencillo, se vale pensar, ¿verdad? Aquí no es necesario que todos pensemos igual en las cosas pues que no molestan. Claro, si usted piensa que Jesús no es Dios, entonces sí molesta, ¿verdad? Pero dice aquí, miremos qué dice el relato rápidamente. En el versículo 13, primero en el 9 dice que había un hombre llamado Simón que estaba ejerciendo la magia y que había asombrado a la gente de Samaria pretendiendo ser un gran personaje. Verso 13, aún Simón mismo creyó. ¿Era cristiano o no? Y después de bautizarse, ¿era cristiano o no? Continuó con Felipe, era discípulo. Creyó, se bautizó y era discípulo. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Ese señor en algunas cosas nos llevaba a la delantera a nosotros porque vio milagros que tal vez usted nunca ha visto. Pero bienaventurado el que sin ver creyó. ¿Verdad? Muy bien, pero por lo menos había visto milagros, estaba bautizado en agua, había creído, andaba con el super evangelista, porque era un super evangelista ese, hermano. Mire usted que haber organizado una campaña como la que organizó sin haberla anunciado, se requiere ser un super evangelista. Entonces, dice en el versículo 23 que estaba en cárcel de iniquidad y en hiel de amargura. Entonces una pregunta, ¿puede estar prisionero un cristiano? Como hay muchos que dicen, no, una vez que el cristiano que reconoció al Señor Jesucristo ya está libre, si el Hijo te libertare seréis verdaderamente libres. Si eso es cierto y me gozo, me regocijo y amén, aleluya, gloria a Dios. Y lo quiero para mi vida. Pero no seamos ingenuos. Definitivamente hay cristianos que creyeron, se bautizaron y están en cárcel. Su alma está encarcelada. Entonces, hay cristianos que están encarcelados en las tres.
que están en la cárcel, ahí en Pavón, que están en cárcel de maldad y que están aquí también en una cárcel, ¿verdad? En el espíritu están en una cárcel. Están encarcelados. Dios mío. Entonces, la prisión de maldad son pensamientos negativos que hacen que el alma de uno tienda solamente a la iniquidad, a todo lo malo. Por eso hay cristianos que no tienen nada de misericordia porque están en prisión de maldad. ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? Agarrar la llave, abrir la cárcel y decirle salga. Y hay muchos cristianos que cuando uno les dice eso, desde adentro de la cárcel dicen, no, porque yo soy libre. Cristo me hizo libre. Hermano, eso es como que alguien que estuviera en Pavón le diga, usted le dice, no, yo ya pagué su fianza, hombre, pasa. No, yo soy libre, yo soy libre. Ay, hermano, eso sería ilógico, hombre. Hay otras cárceles. Muy bien. Mateo capítulo 5, versículo 25. Vamos a ver si tú lo lees allá abajo, hermano. Ya empezaron a llegar preguntas, me imagino, ¿verdad? Y hay un buen mamocho. Ya voy a finalizar aquí rápido para que le entremos a esto. 5:25. Sí. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Léete el otro versículo todavía. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Esa es cárcel. Esas son cárceles por deudas que nosotros tenemos. Pero no digo deudas de dinero, también esas. Pero aquí en Guatemala por deuda no hay cárcel, solo por estafa. Entonces, pongámosle ahí prisión por deuda. Prisión por deuda. Entonces, cuando nosotros le debemos algo a alguien, y no nos ponemos de acuerdo, podemos ser metidos nuestra alma puede ser metida en una cárcel. Te voy a poner un ejemplo. En el libro de Malaquías dice que cuando alguien llega al altar, ya llega casi condenado porque la mujer llegó antes. Y la mujer llega llorando y a quejarse del marido. Y entonces el marido, cuando Dios lo está oyendo, le dice, no, si ya regaste el altar con las lágrimas de tu mujer, no te oigo. Ese está a punto de ser lanzado a la cárcel. ¿Por qué? Porque tiene una deuda. ¿Con quién? Con su mujer. Dice la Biblia que se pueden deber otras cosas que no sea dinero, ¿sí o no? ¿Me podría decir el pasaje? Los votos, por ejemplo. El que hace un voto y no lo paga puede ser metido a la cárcel. Su alma puede ser metido a la cárcel. Dice la Biblia, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Entonces, es una deuda que tenemos nosotros, el amarnos. Sí se podría decir una deuda de amor. Esas sí se valen. Pero si hay deudas de amor, deben haber deudas de odio. Bueno, sigamos hermano, porque miro que siguen viniendo las preguntas, Dios mío. Mateo 18:30. Hay otras dos cárceles, hermano. Dos cárceles. ¿Lo tienes, hermano? Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Léetelo tal vez un poquito antes, hermano, por favor. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ok, aquí hay otra cárcel, dos cárceles. Porque si usted lee todo el contexto, se va a dar cuenta que la historia es de un cliente que le debía a otro. Entonces a él lo perdonan primero de una deuda que tenía con el rey y después él no quiere perdonar a otro que le debe a él. Entonces aquí hay dos cárceles. Una es la cárcel una es la cárcel cuando nosotros no perdonamos a alguien.
lo metemos en una cárcel. Digamos, cuando nosotros no perdonamos a alguien, le voy a poner un ejemplo. Pues los ejemplos hablan más que 1000 palabras. Oiga, supóngase que hay una pareja de esposos. Se aman profundamente y toda la cuestión, pero un día resulta que el esposo comete una equivocación dura, que no es gracia. Se mete con otra mujer. Que Dios no lo quiera, pero ¿usted qué haría, hermana? Si eso le pasa. ¡Ja! Dice, yo tengo un garrote allá, hermano, que Ay, yo lo dejo, dicen otras, ¿verdad? Él cometió un error garrafal. Incluso usted tiene derecho, según la letra, a divorciarse, pero según el espíritu tal vez no. Así que hay que evaluar esa situación. Entonces él viene, se arrepiente, llora delante del Señor, llora delante de usted, de sus hijos, y trata de arreglar el asunto y perdóname. Y bueno, y con el paso del tiempo usted se da cuenta que está muy cara la vida y que tal vez sí sería bueno que él regresara, porque él empieza a ver todas las cuestiones y dice, va, pues está bueno, regresa pues. Pero nunca lo perdona. Entonces cada vez que van al servicio, ¿verdad? Y él ya cristiano y se quiere meter con Dios y cada vez que él se va a meter a adorar, hipócrita sos, ¿verdad? Si vos me fallaste a mí. Lo que pasa que si los hermanos conocieran quién sos vos, entonces no te saludarían como te saludan. Pero como si quieres vivir con él, si quieres conocer a aquel, vive con él. Entonces yo sí te conozco, yo sé cómo sos. Y el hombre está atado. Va a levantar sus manos y se recuerda las palabras de la que no lo quiso perdonar. Hipócrita. Tiene razón. No tiene razón. No tiene razón. Ahorita le voy a decir cuál es la solución, porque hermano, ¿cuántas cosas habré hecho yo? Que gente que ni siquiera sabe que tal vez yo ahora soy cristiano, no me quiere perdonar. Pero ahorita le voy a decir cuál es la solución, porque ahí sí ya no es la culpa mía, ¿verdad? Entonces ahorita le voy a decir la solución, espéreme un rato, todavía no se vaya. Mire, entonces ahí siguen llegando las preguntas, hermano. Dios mío. Bueno, por temas, tal vez si las apartan por temas para que le podamos entrar a los temas. Miren, la otra es que la mujer esta, que no quiso perdonar al hombre que cometió adulterio, se mete en una cárcel ella también. No se mete, la meten en una cárcel, porque el que le perdonó a ella sus deudas, que se llama Dios, entonces al ver que ella no perdona al otro y que lo tiene encarcelado, la agarra a ella y la mete en una cárcel y le echa llave, y esa cárcel se llama prisión de amargura. Y la mujer está desde su cárcel, esa mujer que puse de ejemplo, está desde su cárcel, no te perdono y te voy a dejar preso toda la vida, pero ella también está presa. ¿Cuál es la forma que ella salga de su cárcel? Que saque al otro. Te perdono. Tras, le abren la puerta de su propia cárcel y sale libre. Hermano Sergio, ¿pero qué puedo hacer yo si el caso es que no me perdonan y yo estoy en una cárcel? Entonces la llave es el perdón. ¿Qué? Entonces la tengo que perdonar. No, hombre. ¿Cómo va a creer? Lo que tiene que hacer es perdonarse usted mismo, porque usted cometió un error, cometió una equivocación y no se perdona a usted mismo, porque ella siempre lo vive acusando. Y usted sabe que Dios ya lo perdonó, pero usted no se perdona porque usted cometió una equivocación y está encarcelado, por eso se dejó encarcelar. Pero si usted hubiera sabido que Jesucristo lo perdonó y tiene la convicción, aunque ella no lo perdone, le dice perdonar, pero mira, tú no me quieres perdonar, pues ¿qué voy a hacer yo?
pero Dios me perdonó y yo me perdono a mí mismo, así que te devuelvo tu llave de tu cárcel y si te quieres quedar ahí, pues ¿qué voy a hacer yo? Pero ella se queda prisionera. Entonces, esa se llamaría, aquí hay una prisión de amargura y la otra se llamaría la prisión del no perdón, hermano. Llamémosla la prisión del no perdón. ¿Se da cuenta qué seria está la cosa, hermano? Mire, yo voy a dejar lugar a las preguntas mejor porque para que no queden lagunas. ¿Tiene dudas? Se vale tener dudas. ¿Cuántos tienen dudas todavía? Levanten la mano los que tienen alguna su duda por ahí. Que poquitos. Y dicen que hay un mamocho de preguntas ahí. Entonces, ¿quién solo uno las mandó? Muy bien, yo cierro acá. Hay otras cárceles. Esas las vamos a ver después. Si el Señor nos ayuda. Entrémosle en las preguntas. Mientras los hermanos ya las tienen. Muy bien, entrémosle pues. Dice, el alma entra conjuntamente con el espíritu. Cuando hay una concepción. Hermano, seguramente sí. El alma entra juntamente con el espíritu, pero hay un versículo que parecería desvirtuar esto. Y es un versículo que dice que el espíritu del hombre es formado dentro del hombre. Entonces, algunos piensan que ahí empieza el espíritu, pero la palabra empezar, crear y formar son distintas. Amén. Digamos, el niñito está en el vientre, ya está, pero tiene que ser formado durante 9 meses. El espíritu está dentro del alma, o dentro del alma, pero ya está, ya existe, pero tiene que ser formado con paso del tiempo. Sigamos, hermano. Hermano pastor, entonces el polvo vuelve al polvo, ¿no es aplicable a los cristianos porque los muertos en Cristo resucitarán primero? Hermano, el asunto es que nosotros debemos de ser revestidos por esto mortal por lo inmortal y esto corruptible por lo incorruptible. Entonces no es aplicable ahí cuando se diga ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y sepulcro tu victoria. El aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, cuando se elimina el pecado de nosotros, ya no es aplicable eso a nosotros. Si no, compre su terreno allá en el cementerio Las Flores, que va a volver al polvo. Pero primero Dios que no, ¿verdad? Pero si morimos para Él, morimos, hermano. Así que no hay problema, no se preocupe. No va a estar vivo usted cuando le estén echando la tierra. Ni cuenta se va a dar. Es más, arriba va a estar ahí su alma viendo todas las cosas. Va a estar viendo a los que lloraban. Entonces este sí me quería, ¿ve? Y a mí que me caía mal. Ay, sí, pues. Sí, hermano, sigamos, hermano. ¿Puede una persona ser encarcelada por ancestros familiares y esto puede afectar al alma, al espíritu o al cuerpo? Eso afectaría acá, al alma. Legalmente yo no sé si pueden meter a la cárcel a un hijo de un papá que es estafador por alguna causa. Hermanos abogados, ¿dónde están? Que me asesoren. No se puede, ¿verdad? Y si digamos hereda una deuda o algo así, tampoco, no. Bueno. Entonces no se puede, pero en el alma se puede estar prisionero por causas ancestrales. Sí, hermano. Hermano, ¿podría decirme si el mar es un tipo de cárcel? Uy, hermano, usted se fue un cachito más lejos, pero tiene razón. Porque cuando esta tierra se volvió, cuando esta tierra tuvo al hombre, ya era una cárcel adentro. Porque adentro de la tierra hay un montón de seres que están prisioneros. Pero esos ya no son, yo aquí hablé de los humanos, pero esos son otro tipo de seres que están prisioneros y la Biblia lo dice en el libro de Apocalipsis, están con doble llave, no pueden salir. Están en un lugar que se llama el pozo del abismo. Y cuando caiga un ángel del cielo, se va a llevar la llave y los va a sacar. Eso va a ser en el tiempo tribulacionario. Los va a sacar de su cárcel y se va a volver. Mire, hermano, si la tierra ahorita ya anda mal,
cuando saquen a esos bandidos, porque son bandidos cósmicos. Mire, hermano, mire. Ahí voy otra vez a la ciencia ficción, ¿verdad? Mire, la ciencia ficción, a veces yo me pongo a pensar que la gente que tiene esa ciencia ficción como que si alguien les reveló, y tal vez no es Dios, a saber, ¿verdad? No voy a juzgar eso, pero algo que tienen razón, fíjese. Yo me recuerdo que cuando yo era muchachito, no hace mucho tiempo de eso, compraba, me llevaban un mi cuñado, hermano, que se estaba enamorando a mi hermana. Y a mi hermana pues era mayor que yo y simpaticona, hermano. Viene, usted tal vez algunos la conocen, y es simpática ella, y tenía uno de sus enamorados. Entonces había uno que lo que hacía era que me daba un rimero de chistes, hermano. Fíjese usted, un rimero de chistes me va. Y entonces yo me sentaba en la banqueta, hermano, mientras ellos se quedaban ahí en la sala de la casa. Yo leyendo, hermano. Y le reclamaba si me los llevaba repetidos, hermano. Tenía que tener un buen arsenal. Pero me acuerdo, fíjese, pues eso es para contarle cómo me enteré de eso. Me acuerdo que leía los chistes de Superman, hermano. Y fíjese que a los bandidos de esos mundos los metían en unas prisiones cósmicas. Entonces los metían en unas prisiones, en otra dimensión. Pero fíjese que esos tienen razón. Porque la Biblia dice, se lo voy a leer, hermano. Porque tal vez usted dirá, ¿con qué razón, hermano Sergio, es tan imaginativo? No, hermano, perdóneme, pero aquí está. Yo solo le estoy abriendo mi corazón porque le tengo confianza, pero dice en Pedro y en el libro de Judas, vamos a ver, Dios mío, ojalá que lo encuentre, hombre. En el capítulo, creo que es en Pedro donde está, hombre. Léetelo, hermano, por favor. Primera de Pedro, ¿qué? Segunda de Pedro 2:4. ¿Quién habló? Segunda de Pedro 2:4. Ese debe ser. Vamos a buscarlo. Sí, porque no está en Judas. Aquí está. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para el juicio. Pero hay otro versículo, que no sé si será en otra versión, en donde dice que los encerró en cárceles eternas. Judas 1:6, pastor. Leámoslo. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Entonces, esta tierra, en el interior, tiene prisiones eternas. Tremendas, hermano, pero tremendas. Ahí están prisioneros los grandes bandidos cósmicos, hermano. Los que se rebelaron contra Dios antes de que el mundo fuera mundo, tal vez. Ahí los metieron. Mire, hermano, mire, las cosas que han sucedido en esta tierra. Usted ni se las imagina, ni yo tampoco. Pero más o menos atisbo algunas cosillas. Por ejemplo, ¿por qué aquí tuvo que venir a morir el Señor Jesucristo? ¿Qué pasaría aquí? ¿Por qué dice la Biblia que la tierra es el estrado a sus pies? Porque aquí se puso la corona de la creación. Porque en la tierra reivindicaron a la mujer y la volvieron a hacer. Porque la mujer la habían mantenido por generaciones escondida en lo femenino, lo habían mantenido escondido por siempre en lo masculino. Es decir, las mujeres ya no existían fuera, sino que las tenían prisioneras dentro del hombre. Y cuando vino Adán, también venía prisionera la mujer dentro del hombre. Entonces lo durmieron y le sacaron a la mujer. Y entonces la mujer vino a ser
otra vez alma viviente. Por eso es que los hijos de Dios que vivían en los lugares celestes se dieron cuenta, me los imagino yo, mucha, hay otra vez mujeres en la tierra, hay mujeres, mucha. Se vinieron todos, hermano. Culpa de las mujeres de aquel tiempo. Las de ahora no. ¿Qué pasó, hombre? Mejor sigamos. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.